¿Qué tal, chicos? Buen día. Bueno, hoy vamos a trabajar con ejercicios y problemas que están basados en el cálculo de área y perímetro de figuras geométricas. En este caso, las figuras geométricas que vamos a usar van a ser las más clásicas, las primeras que se aprenden. Luego veremos otras tal vez, que serían en este caso cuadrado, rectángulo, triángulo y circunferencia. ¿Bien? Bueno, vamos a definir un poquito lo que es el perímetro primero. El perímetro es la longitud o el contorno de una figura, ¿bien? Si yo quiero calcular el perímetro, por ejemplo, de una cancha de básquet, tengo que medir el borde de los cuatro lados, ¿bien? La longitud del borde de los cuatro lados, sumarla y eso me va a dar el perímetro. El área de una figura es la extensión de la superficie, es la extensión de territorio que abarcaría esa figura. Por ejemplo, en el caso de la cancha de básquet, sería básicamente multiplicar la base por la altura, el lado más corto por el lado más largo, dado que es un rectángulo el área, ¿bien? Eso nos daría la cantidad de unidades de área, ¿bien? A la que equivale esa extensión de superficie. Bueno, el cuadrado es una figura que ya es bastante clásica, ya la conocen. Es un cuadrilátero, tiene cuatro lados, tiene cuatro ángulos rectos, ¿bien? Y los cuatro lados son iguales, ¿bien? Por lo tanto, el área se calcula haciendo lado por lado del cuadrado sería esto, y el perímetro sumando la longitud de los cuatro lados, es decir, haciendo 4 por lado, ¿bien? Lo cual es lo mismo. El rectángulo, ya dijimos que el área se calcula haciendo base por altura, ¿bien? Y el perímetro sería también sumar los cuatro lados. Como tenemos dos lados, dos pares de lados iguales, sumamos las dos bases y las dos alturas. Hacemos 2 por base más 2 por altura. ¿Bien? Eso equivale a sumar los cuatro lados. En el caso del triángulo vamos a trabajar con un triángulo, o sea, con fórmulas de triángulos genéricos, que pueden ser cualquier tipo de triángulo. Ustedes saben que hay una clasificación de triángulos, ¿no? Después la vamos a repasar también. Pero vamos a trabajar con fórmulas genéricas, después viendo el tipo de triángulo al cual nos vamos a referir en un problema o ejercicio. Bueno, vamos a por ahí precisar un poquito más en cuanto a qué información nos puede dar ese triángulo. Bien, un triángulo cualquiera, digamos, si tenemos que calcular el área, vamos a hacer base por altura dividido 2. Bien, la base puede ser cualquiera de los tres lados del triángulo, ¿bien? Lo que sí hay que tener en cuenta es que si yo elijo un lado como base, la altura va a depender de esa base que yo elija. ¿Cómo va a depender? Bueno, la altura que corresponde a esa base va a ser el segmento, ese que está en línea punteada, que es perpendicular a ese lado, ¿bien? Por eso hay un angulito recto, no sé si se ve, ese cuadradito que está ahí al costadito, ese cuadradito ahí es un ángulo recto, o sea, es perpendicular a esa base que yo elegí y tiene que pasar por el vértice opuesto, ¿bien? Por el vértice que es opuesto a ese lado. Entonces, dada esa base y esa altura, bueno, la fórmula del área sería base por altura sobre 2 y el perímetro, como estamos hablando de un triángulo genérico, que puede ser cualquier tipo de triángulo, isósceles, equilátero, escaleno, va a ser el perímetro en general la suma de los tres lados, ¿bien? Ahora, en el caso de la circunferencia, tenemos que la circunferencia tiene un centro, que es el puntito que está en el medio, y un radio, ¿bien? El radio es la longitud que hay desde el centro hasta cualquier punto del perímetro o del contorno. Bien, entonces, bueno, esa es el radio, y si yo quiero calcular el diámetro de una circunferencia, sería como el ancho de esta circunferencia. Bueno, ¿qué sería? Sería la longitud que hay de un extremo a otro de la circunferencia pasando por el centro. Y como yo tengo un radio para un lado y un radio para el otro, en ese caso, se dice que el diámetro es 2 por el radio. Es 2 veces el radio. ¿Bien? Bueno, el área de la circunferencia es esta formulita que está acá. Es pi por radio al cuadrado. Bien, pi, este es un número. Es un número
Fíjense en la calculadora cuánto vale este número y díganme y averigüen algo de información acerca de este número. Este es un número nuevo tal vez para ustedes, así que averigüen un poquito acerca de ese número y coméntenlo en la clase. Así lo vamos a ir dilucidando de qué se trata. ¿Bien? Y con respecto al diámetro tenemos que el diámetro el perímetro de la circunferencia es pi por diámetro. ¿Bien? Acá está. Pi por diámetro. Es decir, ese numerito interviene mucho en la circunferencia. Pi, tanto para el perímetro, sea pi por diámetro, la ecuación, como para el área. ¿Bien? Que es pi por radio al cuadrado. Fíjense que también el perímetro, si dijimos que el diámetro era 2 veces el radio, podemos decir que el perímetro también se puede calcular como 2 pi por radio. ¿Bien? Bueno, nos vemos.